Vamos a buscar Malaquías 3, versículos del 1 al 18. Malaquías 3, del 1 al 18. Y pues de 3 en 3. Y comenzamos con Carlos y nos vamos a su derecha. Malaquías 3, de 3 en 3, del 1 al 18. 3:3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata al Señor la ofrenda de Judá, y de Jerusalén como en días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo el Señor no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra verdad en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. 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 Y el mensaje se titula Dar lo mejor. Y cuando estaba pensando en dar lo mejor, me acordé de cuando era novato. En el movimiento Scout es común escuchar la palabra mística, que conforme el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española proviene del latín mysticus y del griego mystikos. Y entre sus distintas acepciones se encuentran que incluye misterio o razón oculta, que se dedica a la vida espiritual. Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. Experiencia de lo divino. Sin embargo, para los scouts, la palabra tiene otro significado, siendo el conjunto de símbolos, costumbres y tradiciones del grupo, el clan, la tropa o la manada. Y desde mi época como novato de la manada del Grupo 11,
muchas cosas han cambiado en el uniforme y las insignias. Sin embargo, hay cosas que pertenecen a la mística de toda manada scout que permanecen invariables, como son el marco simbólico, que es un conjunto de elementos que constituyen el ambiente místico, pues esta es una herramienta educativa que junto al juego, la imaginación y la creatividad ayuda a enriquecer la vida de la manada. Está constituido por un conjunto de elementos vinculados entre sí, tales como símbolos, acciones, palabras, gestos, signos, tradiciones y un fondo motivador. La selva es un entorno fantástico donde transcurre la vida del lobato. Las historias del libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling son un elemento clave para que, a través de ellas, además de recrear la fantasía de los educadores adultos lobateros, puedan establecer una comunicación con el mundo del niño, ser aceptados y proponer modelos a seguir. La promesa. Yo prometo por mi honor hacer siempre lo mejor para cumplir mis deberes para con Dios y la patria, obedecer la ley de la manada y hacer una buena acción cada día. ¿Cuál es la ley de la manada? El lobato escucha y obedece al viejo lobo. El lobato se vence a sí mismo. Las 5 máximas. El lobato piensa primero en los demás. El lobato siempre tiene los ojos y los oídos bien abiertos. El lobato siempre está alegre. El lobato siempre está limpio. El lobato siempre dice la verdad. El lema. Lobato siempre lo mejor. Y hay un sistema de desarrollo donde hay insignias de progresión, saludo, hay nombres de la selva, Aquela, Rasha, Hermano Gris, Balú, Bagheera, Hati, Ka, Darcy, Fao, Faona, Chil, Riquitikitabi, Wontola y varios más. Hay un tótem, hay una bandera, al lugar de reunión se le llama cubil, está el libro de oro donde se escribe lo mejor que ha pasado en la manada y hay ceremonias propias. Todo esto ayuda a formar el espíritu del lobato y su manifestación en la buena acción a los demás. Resumiendo, podría decir que los elementos del programa Scout para la manada son un marco simbólico, que es un ambiente de fantasía, una estructura que es el sistema de manada, y el sistema que es una progresión personal para manadas, que vas desde pata tierna, primera estrella, segunda estrella y una serie de especialidades, hasta el lobo rampante. Rudyard Kipling en 1908, tenía 42 años, se describió a sí mismo como un ateo cristiano temeroso de Dios. Lo que me suena al espiritual, pero no religioso, que se usa hoy en día. Es decir, creo, pero no al grado de comprometerme a obedecer. Solo soy un simpatizante más. No obstante, el creer en un Dios absoluto y en el propósito divino detrás de la creación del hombre hizo que Rudyard Kipling fuera un hombre profundamente religioso y utilizó muchos símbolos cristianos en sus obras. Si fue salvo, solamente Dios lo sabe. ¿Qué hay detrás del lema de los lobatos? ¿Y qué podríamos aplicar bíblicamente? Recuerden, el lema es siempre lo mejor. Y el primer punto que yo encuentro es que hay quienes no dan lo mejor. Malaquías 1, del 6 al 14. Malaquías 1, del 6 al 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprezáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es terrible entre las naciones. Amén. Amén. El contexto histórico en que encontramos esta predicación de Malaquías, o este mensaje de Malaquías, es que cuando Israel buscaba en sus rebaños lo que iba a ofrecer como sacrificio a Dios, él permanecía en silencio. Aparentemente no prestaba atención, por lo que fácilmente podrían pensar, el Señor lo hizo todo y es dueño de todo. Entonces, ¿qué importa lo que doy? O si no le doy nada. Esa es la naturaleza caída del ser humano. No ha cambiado un ápice. Así que el esfuerzo para dar algo bueno fue disminuyendo. Y las ofrendas eran cada vez más defectuosas. Literalmente de la peor calidad. Le ofrecían hasta lo robado. Sí, les parecía correcto dar algo. Por lo que la llamada de atención no era porque la gente no estuviera dando nada. Le estaban llevando ofrendas al Señor, es cierto. Pero sus ofrendas eran inaceptables. Ciertamente Dios no necesita que le demos algo. Ageo 2:8. Amén. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Y Salmo 50:12. Amén. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ciertamente Dios no necesita que le demos algo, pero lo ha ordenado. Y quienes debían haberles confrontado, haciéndoles entrar en razón del error que estaban cometiendo, los sacerdotes lo estaban pasando por alto. Sin embargo, sí buscaban quedar bien con el representante de la autoridad, de la potencia extranjera que dominaba el territorio en aquel entonces, que eran los persas. Les decía que un lobato obedece la ley de la manada, pero los cristianos continuamente desobedecen a Dios. El comentarista Matthew Henry escribió: nada profana tanto el nombre de Dios como la mala conducta de aquellos cuya responsabilidad es honrarle. ¿Cómo se aplica a ti? ¿Pasas tiempo con Dios cada día? ¿O solo eres un cada 8? Es decir, uno que asiste cada 8 días. Cuando estás en su presencia, llámese el culto de adoración, devocional personal o discipulado, ¿hay algo o alguien más que esté llamando tu atención? ¿Diezmas y ofrendas regularmente? ¿O solo das limosnas al estilo del mundo y no de la Biblia? ¿Te estás discipulando o eso no es para ti? ¿Estás cumpliendo con la gran comisión? Mateo 28, 18 al 20. Ahí. Amén. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y de hacer discípulos hasta lo último de la tierra.
¿Y qué dice Hechos 1 del 7 al 8? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Amén. Me seréis testigos. Y otra pregunta, evalúa si el fruto del Espíritu se manifiesta en ti. Gálatas 5, 22 al 23. Más el fruto del Espíritu. Al 23. Ujú. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Estás evaluando si se está manifestando en ti el fruto, que no son frutos, es el fruto, El fruto. con todas estas características. Y, seamos honestos, hay veces en que varias de esas características nomás nos están manifestando. Y te pregunto, ¿estás dando lo mejor? El segundo punto es que Dios se agrada de quien da lo mejor. Génesis 4, del 1 al 7. Génesis 4, del 1 al 7. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció dado el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó con Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Hasta el 7? Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Amén. Y quiero hacer aquí un paréntesis bien pequeñito. A partir de este capítulo del versículo 1, cada vez que aparece Adán, ya no dice el hombre, utiliza el nombre propio, porque ya está hablando de la persona, ya no está hablando del ser humano. Y cerramos el paréntesis, la ventana. Tenemos que tanto Caín como Abel le presentaron una ofrenda a Dios. Y él miró con agrado la de Abel. ¿Por qué? El texto lo dice. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Abel ofrendó con fe, no así Caín. Eso dice Hebreos 11:4. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Amén. Amén. Entonces, Abel ofrendió con fe. Y en todas las épocas ha habido ambas clases de adoradores. Los orgullosos y endurecidos que desprecian el método de salvación del Evangelio e intentan agradar a Dios con métodos diseñados por ellos mismos, llámese dogmas, tradiciones, ritos de una religión. Y también están los creyentes humildes que se acercan a Él conforme a su palabra, no a tradiciones de hombres. Caín se enfureció, lo cual no pasó desapercibido a Dios, pues Él conoce nuestro corazón. Proverbios 2:12. Amén. No, 21:2. 21. Perdón, 21:2. Ok, amén. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Leí como si estuviera leyendo hebreo al revés. Jeremías 17:10. Amén. Yo, el Señor, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Y Romanos 8:27. 8:27.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Entonces Dios conoce nuestro corazón, nuestros más íntimos pensamientos, y nota todas nuestras pasiones y o deseos pecaminosos. No hay mirada de enojo, envidia o de fastidio que se le escape. La maldad del corazón, como sucedió con Caín, termina en el asesinato hecho con las manos. Santiago 1, del 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Amén. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amén. Entonces la maldad del corazón termina en asesinato. Dios le dijo a Caín que su ofrenda hubiera sido aceptable si hubiera hecho lo que estaba bien. Proverbios 15:8. Amén. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Sin embargo, le mostró misericordia al advertirle que el pecado lo acechaba como un animal esperando para atacar. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces, el diablo está acechando. Y lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Si descuidas tu relación con Dios, no estás siendo llenado por el Espíritu Santo, sino por ti mismo, el mundo, el enemigo, o una combinación de todo ello. Efesios 5, 17 al 18. Efesios 5, 17 al 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, si no estás siendo llenado por el Espíritu Santo, pues te está llenando el mundo, el enemigo, tú mismo, o una combinación de todo ello. Y manifiestas las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Por lo que te comportas como alguien que no tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Por eso el cristiano carnal y el hombre natural se parecen tanto. Primera a los Corintios 2, 14 y 15. Primera a los Corintios 2, 14 y 15. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Y primera a los Corintios 3, 1. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Entonces aquí tenemos al hombre natural, tenemos el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y Son bien parecidos. el cristiano carnal y el hombre natural se parecen mucho. El único que sabe si realmente ha nacido de nuevo es Dios,
quiebra el corazón. Hace mucho que dejamos de ser una sociedad agrícola, por lo que nuestros diezmos y ofrendas dejaron de ser en especie. Aunque en el campo todavía de repente pueden llegar ahí con una gallina, con unos huevos, etcétera, ¿no? Pero eso ya aquí no pasa. Pero aún en los tiempos bíblicos, los varones en el exilio tenían que contribuir y enviaban estas contribuciones con escolta a Jerusalén. Y estaba viendo en uno de estos, pues no sé, comerciales o anuncios o cosa cultural que ponen por el mundial, que los árabes inventaron los cheques. Miente con todos los dientes. Los judíos fueron los que comenzaron a utilizar ese tipo de cosas. Por eso tenían bancos en la Edad Media. Porque era mucho más seguro llegar con Abraham, depositar, que me diera un cheque, y después a donde llegara yo, ir con Isaac y decirle, cámbiamelo. Bueno, pero regreso. Entonces, aún en el exilio, en la diáspora, los varones tenían que contribuir y mandaban a Jerusalén su contribución, su diezmo. Este tributo para el templo debía ser pagado en moneda judía. De modo que en el atrio para los gentiles estaban los cambistas, que trocaban el dinero extranjero por la moneda judía, y al igual que hacen hoy los bancos. Te lo compro en 19 y te lo vendo en 21. Juan 2, 13 al 16. Juan 2, 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Amén. Hoy, quienes están obedeciendo, sin importar la cantidad, diezman y ofrendan por lo que son bendecidos por Dios. Un lobato tiene los ojos y los oídos bien abiertos. ¿Cómo están los tuyos para entender la voluntad de Dios? ¿Estás dando lo mejor? El tercer punto es que Dios espera lo mejor. Levítico 22, 17 al 22. Levítico 22, 17 al 22. Amén. También el Señor le dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presenta su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta al Señor como holocausto, para que le sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no lo ofrecerán, porque no les será aceptado. Cuando alguien ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no los ofrecerán al Señor, ni harán de ellos una ofrenda encendida sobre el altar al Señor. Amén. El lobato siempre está limpio. Los defectos físicos descalificaban a los sacerdotes del servicio en el santuario. Y los defectos en los animales hacían que no se pudieran utilizar en los sacrificios. La santidad debía expresar en sí misma la perfección de las ofrendas. Por ello, no se debía presentar un animal defectuoso como holocausto o como ofrenda de comunión, ya fuera para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria. Sin embargo, para las ofrendas voluntarias había una exigencia ligeramente menor, pues se permitía presentar un animal que no fuera perfectamente proporcional.
La santidad de Dios exige obediencia. Honramos su nombre y lo santificamos cuando ofrecemos conforme a su voluntad y no la nuestra. Pero no faltará quien, queriendo excusar su desobediencia, argumente que en el nuevo pacto los sacrificios son obsoletos, porque Cristo ha cumplido la función de ofrecer sacrificios del sacerdote. Y ya no hay una orden separada de sacerdotes en la iglesia cristiana como la hubo en Israel. Eso es cierto, pero pasan por alto dos cosas. La primera, un sacerdote conforme al Nuevo Testamento es todo aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, aquel que tras un encuentro personal con Cristo le ha reconocido como su único y suficiente Salvador personal, como Dios mismo, y le ha entregado su libre albedrío para ya no hacer su voluntad, sino la voluntad de su Señor. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Romanos 6, 16. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Entonces, si tú has nacido de nuevo, eres real sacerdocio. Y ya no puedes hacer tu voluntad, porque ahora eres esclavo de Jesucristo. Eres esclavo de la justicia. Por eso creemos en el sacerdocio de todo creyente. No en que ninguno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, tengamos que esperar nuestro turno para entrar al altar. No, todo el que hemos nacido de nuevo podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. Segundo punto que pasan por alto. Hay un sacrificio que debiésemos ofrecer cada día. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cada día debemos ofrecernos como sacrificio vivo. Un sacrificio que debe ser santo, perfecto. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Levítico 19, 2. Amén. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Cuando has nacido de nuevo, eres reconocido como parte de su sacerdocio santo. Y la invitación a esta comunidad incluye al cojo, al ciego, al leproso y a todos los demás que previamente habían sido excluidos del sacerdocio. Lucas 14, 13 al 24. Lucas 14, 13 al 24. Mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. A todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Hasta cuál es? 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Los que habían sido excluidos del sacerdocio ya no lo son, porque la sangre de Jesús nos limpia. Un lobato hace una promesa y se esfuerza por cumplirla. Tú has recibido el Espíritu Santo para guiarte y ayudarte a cumplir con tu lealtad y fidelidad a aquel quien te salvó. Juan 16:13. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Y Romanos 8:14? Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando naciste de nuevo, cuando tomaste una decisión por Cristo, recibiste al Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual es el que te quiere guiar. Por lo que solo tienes que ser dócil a su voz, la cual vas conociendo más y más en la medida que pases tiempo en su presencia y le obedeces. Estás dando lo mejor. Como conclusión, dale lo mejor a Dios. Segunda a los Corintios 9, del 1 al 15. Segunda a los Corintios 9, del 1 al 15. Amén. Del 1 al 15, ¿verdad? Sí. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, en la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriamos de vosotros no sea vano en esta parte, para, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os halláis desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Por tanto, tuve por tanto necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer abundante sea en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de aquellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros.
Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Amén. El versículo 7 quizás sea el más citado cuando de recoger las ofrendas se trata. Pero, ¿cuántos al dar sienten el amor de Dios? Si diezmar, ofrendar o dar limosna bíblicamente, que es mucho más allá que diezmar y ofrendar. Porque el diezmo, bueno, es el 10%. La ofrenda es lo que yo decido dar después del diezmo. Y eso es voluntario. Pero estoy dando ofrenda de lo que no necesito para vivir. Pero la limosna bíblica es cuando estoy dando de lo que sí necesito para vivir. Que a diferencia de la limosna del mundo, que es, a ver qué traigo en la bolsa, pues traigo una canica, 20 centavos y un tornillo, pues ahí va. Todo el tornillo, dice. Si diezmar, ofrendar o dar limosna bíblicamente no te hacen estar feliz, alegre o listo para actuar según la situación lo demande, por eso no lo sientes. Por eso no sientes el amor de Dios. El pasaje también expresa parte de la ley de la cosecha. Según la cantidad que siembras, es la que recoges. Lo cual es cierto. Pero muchos charlatanes mercenarios del Evangelio se han encargado de desprestigiar este hecho, despojando hasta el último centavo de analfabetos bíblicos que han confiado en ellos. Dios conoce no solo si eres un dador alegre, también conoce la cantidad que das. Marcos 12, 41 al 44. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amén. Esta es la limosna bíblica. Si diste o no lo mejor, Dios lo sabe. Y ojo, no estoy hablando solamente de dinero, porque a final de cuentas, hoy como ayer, lo que se da es en realidad parte de tu vida. Pues es esta la que has invertido para conseguirlo. Y también estoy oyendo a quienes dicen que el diezmo pertenecía al Antiguo Testamento y que al estar bajo la gracia ya no tienen que cumplir con la ley. Pero, ¿quién les dijo tal cosa? Porque quien se los dijo no conoce lo que Jesús sí dijo. Mateo 5, 17 al 20. Amén. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces Jesús dijo que él no venía a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. El estar bajo la gracia lo que hace es capacitarte para cumplir la ley. En la medida que tú menguas y Cristo crece, en la medida que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y sigue siendo necesario. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Amén. más vive Cristo en mí. Amén. Más. Carlitos le va a decir. Dice, Carlitos dijo amén. así, adelante Carlitos.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Entonces, en la medida que tú menguas y Cristo crece, en la medida que Cristo vive tu vida a través de ti, entonces estás capacitado para cumplir la ley, porque la gracia se está manifestando. Solo así puedes cumplirla, porque no eres tú, sino Cristo viviendo a través de ti. Y Él es el único que podía cumplir y ha cumplido con ella. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Y 2 Corintios 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Así es como entonces Cristo se va a manifestar a través de ti. Sí, y solo si has nacido de nuevo. Por otra parte, supongamos, sin conceder, y aquí tengo abogados, que el diezmo fue abolido, dado que ya no hay sacerdotes levitas ni templo. Vamos a suponerlo, sin concederlo. Pero la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. 1 Corintios 9, del 6 al 14. 1 Corintios 9, 6 al 14. Amén. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche de su rebaño? ¿Y vuestro solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Amén. Y la Biblia también dice que el obrero es digno de su salario. 1 Timoteo 5:18. Amén. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Además, si de alguien que estaba bajo la ley se esperaba que diezmara, pues creo que lo mínimo que se espera de alguien que dice estar bajo la gracia, el ser un cristiano nacido de nuevo y el tener una relación personal cercana, íntima, de amor con Dios, pues es eso, mínimo que diezme. Los primeros cristianos en Jerusalén dieron mucho más. Hechos 4, 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. Amén. Y no estoy diciendo que hay que hacer eso, pues el contexto histórico y cultural es diferente. Pero sí quiero hacerlo notar a aquellos que les pesa
diezmar. Y surgen algunas preguntas que he oído en varias ocasiones. ¿Tengo que dar el 10% de todo? De todo lo que es ganancia. Si no estás teniendo ingresos, es obvio que no puedes diezmar en efectivo. Pero sí puede servir de otras formas. Recuerda que el diezmo es parte de tu vida. Dale lo mejor a Dios. Otra pregunta. ¿El diezmo es antes o después de los impuestos? Conmigo sí. ¿Fuiste bendecido antes o después de los impuestos? Jesús dijo, dad al César lo que es del César, de a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Amén. Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale lo mejor a Dios. Otra pregunta típica. ¿Dónde tengo que diezmar? Bueno, el haber tenido desde el año 2000 una iglesia en un restaurante tipo cafetería, me permite dar un ejemplo muy sencillo de entender. Si comiste en el Tox, no vas a ir a pagar al Vips o al IHOP. Claro. Así que respóndete a ti mismo. ¿En dónde estás recibiendo la palabra de Dios? El alimento espiritual que te nutre. Ahí es donde debieses estar diezmando. Si quieres ofrendar, que no es igual a diezmar, a otro ministerio, está bien. Eso es decisión tuya. Como lo es la cantidad y periodicidad. El lema de los Lobatos es siempre lo mejor. Hay quienes no dan lo mejor a Dios, pero Él se agrada de quienes sí lo hacen. Porque no lo olvides, Dios espera lo mejor. Y concluyo diciendo, tú dale lo mejor a Dios. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, pues, delante de ti pedirte perdón por las veces en que no te hemos dado lo mejor. Por las veces en que te hemos dado solamente lo que nos sobra. Perdónanos, Señor, y pon en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Que estemos con los oídos y los ojos bien abiertos para entender qué es lo que quieres que hagamos, cómo quieres que lo hagamos y cuándo quieres que lo hagamos y en dónde quieres que lo hagamos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por que la justicia que debía haber sido sobre nosotros se manifestó sobre Cristo. Gracias por su muerte en la cruz, por su resurrección. Gracias por esta salvación que tú nos has dado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Te recuerdo, dale lo mejor al Señor. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.